Hola a todos en este día, un día muy lindo del año, este día 14 de febrero, día del amor y la amistad. No solamente el amor, no solamente en el amor hay que desarrollar esa fuerza de amor, también en la amistad, los buenos amigos, las buenas relaciones. Eso ayuda mucho en esta vida y por tanto hoy no se puede pasar por alto. Ahí en el segundo slide ya le dedicaré mis felicitaciones a todos. Y hoy quiero regalarles este tema tan importante que va a formar parte de la primera parte de lo que es la columna vertebral. Saben que estamos en el tórax. Ustedes saben que se han subido algunos cortos de video que son, les digo la verdad, de videos anteriores, pero son las partes importantes para que se sumen y muchos puedan ver estas partes que voy subiendo. Hoy sí continuamos con la materia de tórax y vamos a completar la parte de especificidades de las vértebras torácicas que forman parte de la caja torácica. Y entonces vamos a ver la columna vertebral, anatomía y particularidades, parte 1. Decimos parte 1 porque hay una parte 2 y puede que una parte 3 si nos decidimos a ver más profundamente la parte neurológica de esta región de las vértebras dorsales con sus nervios intercostales y la inervación de los músculos ya cuando vemos los músculos del tórax. Por tanto, vamos a continuar y aquí como tal ustedes ven feliz día del amor y la amistad con febrero 14, 2022, un corazón formado con las manos para ustedes y sin más continuamos la clase habiéndole deseado un feliz día del amor y la amistad. Vamos a ver entonces qué generalidades de la columna vertebral, ahí está ella expuesta, huesos que forman la columna vertebral, características regionales de las vértebras y algunas particularidades de algunas vértebras de la columna vertebral, sobre todo cervicales, la 11 y 12 lumbares y el sacro, muy importante, esta parte que se ha fusionado en el desarrollo filogenético, se fusionó y vamos a darle algunos detalles importantes. Relación de las vértebras y la médula espinal y sus estructuras, características generales y regionales de las vértebras, detalles particulares de algunas de ellas y la columna vertebral en su conjunto y algunas patologías, anatomías aplicadas día de hoy. Vamos a ver entonces que estas generalidades y las bases embriológicas de la columna y huesos que la forman. Fíjense, la columna variablemente va a medir unos 75 centímetros de lo que es de la vértebra atlas a lo que es el coxis, la más inferior. Variablemente decimos aproximadamente, pues puede variar. Hay situaciones, la cifosis, la lordosis hace que se acorte, puede ser otras afectaciones como aplastamiento de vértebras, bueno, o el fenotipo, el paciente que es pícnico, el paciente que es leptosómico, va a tener variaciones, por tanto, un aproximado de 75. Va a estar formada por 26 huesos, y decimos huesos porque prácticamente si las separamos se forman 26 huesos, pero en sí hay 33 vértebras desde la vértebra atlas a lo que es el coxis abajo. Vamos a ver que hay características regionales de las vértebras, características particulares de las vértebras. Vamos a ver el atlas, el axis, la séptima vértebra cervical, la primera vértebra torácica, lo que es la torácica, y la oncena y doceava vértebra dorsal. Son algunas variaciones. Decimos entonces que hay prácticamente, fíjense, la columna vertebral no es recta en sí. Vamos a ver que en el plano frontal sí es recta, en el plano sagital tiene sus curvaturas, lógicamente, porque ella soporta un peso prácticamente más del 50% del cuerpo, soporta el tórax, soporta los miembros superiores, el cuello y la cabeza sobre ella,
¿Ven? Muy importante. Y está formada por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 lumbares, de 5 a 6 sacra y 3 a 4 prácticamente, de 2 a 3 del coxis, el filo, la parte terminal de la columna vertebral. Ellas van a tener diferentes características y algunas tienen características particulares, de acuerdo a la posición que tienen. Les traigo a semejanza, miren qué interesante, para que ustedes vean, esta es la Torre Califa que está en Dubái. Esta torre, como muchas otras torres, muchas otras edificaciones, fíjense la similitud que tiene. Las vértebras lumbares corresponden a la base. Miren la base de esa Torre Califa y miren la parte superior más fina. Quiere decir que la base, como que soporta el peso de todas las vértebras, más el peso del cuerpo, la parte superior, tiene que tener una estructura más fuerte. Mírense el cuerpo vertebral de lo que es el cuerpo vertebral de la lumbar 5 y miren el cuerpo vertebral del axis. Fíjense, del axis, inclusive el atlas no tiene cuerpo. Fíjense ustedes, se da el lujo de no tener cuerpo, a pesar de que soporta lo que es directamente la cabeza. Por eso le asemejo esta imagen de la Torre Califa para que ustedes vean la estructura. También está el Empire State, de lo que es el Empire State en Nueva York. ¿Ven? Para que ustedes vean cómo hay edificaciones que les muestran a ustedes la física de la columna vertebral. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver qué relaciones de la columna vertebral y la médula espinal en el canal raquídeo. Les digo, ¿por qué esto es importante? Porque esa columna vertebral hace las veces de protección, pero la unión de los huesos uno con otro a través del disco intervertebral tiene que tener las condiciones adecuadas para poder tener en su interior a esa médula importante. Recuerden que todos mis temas iban a ir relacionados con neurociencia, siempre todo. Tiene la médula espinal, ahí ustedes la ven en toda su extensión, dentro de ese canal raquídeo, completamente. Cada agujero vertebral, uno sobre otro, forma un canal, el canal raquídeo. Tiene los nervios raquídeos, ahí ustedes los ven saliendo prácticamente de lo que es la parte interior de esa columna vertebral. Tiene las meninges que envuelven la dura madre, la aracnoides y la pía madre, que envuelven a todo esa médula dentro del canal y está bien pegadita la dura madre a lo que es la vértebra en sí y forma el canal raquídeo. Están los discos intervertebrales que separan cada vértebra en sí, que con el tiempo se va degenerando. Es por eso que usted ve que una persona, un hombre o una mujer que eran de 5 pies y pico, un hombre que era de 6 y algo, cuando llega a la vejez prácticamente baja unas pulgadas. Vamos a no decir cuánto exactamente, pero baja prácticamente porque esos discos se van haciendo más finos, pues se van degenerando y baja la altura. Súbele un poquito en cada disco y casi baja unas pulgadas al final de la vida. Y hasta un poquito encorvado. Para que ustedes vean la cosa. Están las costillas, todas las costillas, las 24 costillas, que se relacionan con las vértebras, sobre todo las vértebras dorsales o torácicas. Y está el hueso occipital en la parte más superior, relacionado con lo que es la vértebra atlas, ya cuando estudiaremos la articulación, cuando vayamos a estudiar la articulación atlanto-occipital, vamos a ver bien esta relación. Y en la parte más inferior, los coxales. Cuando estudiamos la articulación lo que es la sacrocoxigia, o sea, aquí con lo que es el sacrocoxigia y con el coxal, la sacrocoxal con el sacroiliaca, allá abajo, vamos entonces a conocer estas articulaciones. Se relaciona entonces formando la pelvis, como la parte posterior de la pelvis, a nivel de la pelvis ósea. Y así tenemos estas relaciones muy interesantes de lo que es la columna vertebral. Ok, vamos a darle un poquito rápidamente de lo que es el origen
¿De dónde viene la columna vertebral? Lógicamente viene del mesodermo. Fíjense que viene a través inducido por el gen HOX, que induce prácticamente a lo que son las somitas a la formación a través del mesodermo para axil, formando 24 a 40, de 42 a 44 somitas que va a inducir lo que se llama los esclerotomos y los miotomos. El esclerotoma finalmente va a dar lugar a una condrificación y a una osificación que finalmente da lugar a ese hueso irregular que se llama vértebra, con diferentes características. Y también todos los ligamentos que componen el andamiaje de la columna vertebral. Estos miotomas, los miotomos, van a dar lugar a toda la musculatura que prácticamente son autóctonos, de ahí ya se estudiarán, de la columna vertebral, que la refuerzan y la ayudan a hacer sus movimientos distintos. ¿Veis? Prácticamente estas son las somitas, estas que están aquí, esa bolita que usted ve ahí, esto es el embrión, muy interesante, la parte cefálica y caudal, y entonces va a dar lugar a esa columna vertebral. Hay una serie de patologías que se asocian con la formación de la columna vertebral, que el mielomeningocele, ¿ves? El mielocele, que no vamos ahora, el espina bífida, que hoy no la voy a traer, vamos a dejarla para cuando ya veamos la columna vertebral más adelante, cuando ya hemos dado todas las estructuras, con todo el músculo y con todos los elementos, articulaciones, y vamos a hablar más profundamente de muchas patologías de la columna vertebral, incluyendo la hernia discal, que hoy quizás la estoy mencionando, pero no la vamos a ver hoy. Muy bien. Ahora, el canal medular, estructuras medulares en relación con las vértebras, vamos a ver, fíjense que todavía no hemos visto una vértebra en sí, y ya estamos diciendo que este es el cuerpo, estos son la parte del proceso espinoso, procesos transversos, y este es el canal raquídeo, el agujero vertebral. Dentro de ella está la médula espinal y las meninges, y una vértebra con otra va a dar lugar a lo que se llama el agujero intervertebral, por el cual va a salir lo que es el nervio intervertebral, los nervios espinales. Estos nervios espinales, que son formados por una raíz anterior y una raíz posterior. Recordar que esto es posterior, la parte espinosa es posterior. Fíjense que ahí forma el nervio y va a tener los ramos, que son 4 ramos fundamentales: un ramo dorsal, un ramo ventral, y los ramos gris y blanco hacia lo que es el ganglio simpático, la cadena simpática, y hacia atrás regresan unas ramitas hacia las envolturas llamados ramos meningios, y se llaman ramos recurrentes porque van hacia atrás. Ahí están un poquito las envolturas, ahí las vemos. Bien, esto prácticamente es una lámina motivacional para que ustedes vean la importancia de conocer las vértebras y conocer la columna vertebral. ¿Cómo se distribuyen en general esos nervios? Esos nervios que salen de ese andamiaje de huesos de la columna vertebral sería el plexo cervical, el plexo braquial para los miembros superiores, todos los nervios intercostales, el plexo lumbar aquí, ¿ves? Y fundamentalmente entre L1, L2 y L3 sale el plexo lumbar, y el plexo sacro, que va a estar prácticamente saliendo del sacro. Ya cuando veamos el sacro como hueso hoy, van a saber ya de qué estamos hablando. Ahora bien, vamos a ver una vértebra tipo. ¿Cómo es una vértebra tipo? Vamos a ver en realidad de clasificación, detalles generales de todas las vértebras. Esto es una vértebra tipo. Se dice que la T6, según los libros de anatomía, la toman como tipo. ¿Por qué? Porque en ella están todas las estructuras que tienen casi todas las vértebras, prácticamente el 99%. Este es el cuerpo, estos son los pedículos, estas son las apófisis articulares superiores e inferiores. Aquí tiene los procesos transversos y el proceso espinoso,
quiere decir que tiene 7 apófisis. Vamos a ver, tiene 1, 2, 3, o sea, 3, 4, 5, 6 y las 7. Son irregulares, son, ¿cómo se llama? Prácticamente asimétricas. ¿Por qué? O sea, son un número impar porque hay una que es el espinoso, que en este caso de la vértebra torácica sale hacia abajo y puntiagudo, porque es 1 en cada vértebra. Bien, prácticamente fíjense, entonces tenemos el cuerpo, que es redondeado delante y plano detrás, y tiene 6 caras. Una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior, que se relaciona con la médula espinal y las meninges, y una cara, o sea, y una cara, 2 caras laterales, una superior e inferior y la posterior. Sería entonces prácticamente 6 caras. 6 caras. Quiere decir que la superior se relaciona con la cara inferior de la, o sea, se relaciona indirectamente con la cara inferior del cuerpo de la superior a través del disco intervertebral. Un disco que vamos a ver ahora. Estos son los pedículos. Quiere decir que entre el cuerpo y los pedículos y estas láminas, son las láminas de estas vértebras, se va a conformar lo que se llama el agujero vertebral, que tiene diferentes formas y diámetros. En lo que es las vértebras prácticamente cervicales, son un poquito, ya lo veremos, un poquito más de más diámetro. En el tórax tiene un diámetro mucho más reducido, un poquito más allá de 1,5 centímetros, 1 centímetro, centímetro y medio. Ahí la médula va a estar más, vamos a decir, como más enclaustrada. Y así son los diferentes elementos. Vamos a ver entonces además que tiene en los procesos transversos hay carillas para articularse lo que es el tubérculo costal, como vimos ya en los estudios de las costillas. Esta carilla semifosilla superior y semifosilla inferior es para articularse lo que es la cabeza costal. Esta semifosilla con la otra encima, ahí va el cuerpo, lo que es la cabeza de la costilla. Y aquí, en estas carillas, va lo que es el tubérculo costal. Para formar las articulaciones, lo que es la costo transversalia y costo vertebral. Son 2 articulaciones que tiene la costilla con la vértebra. Esas articulaciones las vamos a ver bien cuando toque las articulaciones de la columna vertebral. Bueno, esta es la tipo, más o menos. Vamos a ver entonces cómo sería el disco intervertebral. Está ubicado acá, ¿veis? Prácticamente es una articulación de tipo prácticamente cartilaginosa. Fíjense que tiene un cartílago hialino con un núcleo pulposo. Esta es la cara anterior, fíjense que sería pues una forma, y esta es la posterior. Este núcleo pulposo es el que se solidifica con el tiempo, y ya puede ser en los pacientes un poco mayores, va hacia atrás y va a pinchar lógicamente una raíz, y en eso consiste en general lo que es la hernia discal. Vamos a estudiar eso cuando veamos la hernia discal futuramente. Bien, este es el disco intervertebral. Ahora bien, características generales de las vértebras, en el caso de las vértebras cervicales. Fíjense, las vértebras cervicales son 7, el cuerpo es relativamente pequeño, e inclusive el atlas carece de cuerpo, quizás está sustituido esa área por el diente, el proceso odontoideo del axis. Muy bien, son más pequeñas, etc. Fíjense que tiene el proceso transverso, tiene un agujero transverso, por donde va a pasar, a través de ella, va a pasar la arteria y venas vertebrales, por ahí. La vertebral, que ya la estudiamos cuando vimos el polígono de Willis en videos anteriores, la irrigación cefálica. Tiene algunas apófisis, lo que sería aquí los procesos prácticamente enzimas que une una con otra. Aquí tiene lo que es el tubérculo anterior, tuberosidad posterior. Aquí esta eminencia tubérculo anterior y posterior.
Y recordar que la sexta tiene el tubérculo carotidio, importante, o de Chassaignac. Fíjense la forma que tiene. Los cuerpos son más pequeños que los dorsales, es mucho más pequeño que las lumbares. El cuerpo va disminuyendo según según va descendiendo, como le decía, en la columna vertebral. Fíjense que sus apófisis son como pífidas, se abren, en el caso de las vértebras cervicales. Teniendo la número 7, como vamos a ver en particular, la séptima vez, lo que es la séptima, tiene un proceso espinoso más pronunciado aquí. Eso la caracteriza, la diferencia de las demás. Bien. Tiene el proceso unciforme, que está aquí, en la parte superior, que ayuda a cerrar la articulación con la superior. El proceso unciforme. Muy importante. Tiene igual las láminas, tiene láminas, viene el proceso como se bifurca. Muy bien, esto es en forma general. Son 7, y algunos dirán, son 7, y el tamaño es menor que las dorsales, de forma general. Muy bien. El atlas y el axis. Fíjense que lo que es el atlas carece de cuerpo, tiene un tubérculo anterior y uno posterior. Este es anterior, este es posterior, tiene una carilla para el diente del axis, tiene unas carillas superiores en forma de zapato para articularse con el occipital. El occipital o el occipital se relaciona con el axis. Tiene un proceso transverso con un agujero transverso. Carece de una lámina específicamente, más bien tiene un arco anterior y un arco posterior. Y tiene el surco de la arteria vertebral, esa arteria que sube, que va a formar que va a entrar por el agujero magno que está aquí aproximadamente, va a subir. Y fíjense cómo tiene forma de zapatos para articularse con los cóndilos de la parte inferior del occipital. Tiene además aquí una tuberosidad para el ligamento transverso del ligamento cruciforme, que asegura la articulación atlantoaxil media. Importante, aquí va, este diente va aquí. Muy bien, ese es el atlas, pequeña. Tenemos entonces el axis, este es el axis, que tiene el diente, tiene un cuerpo, tiene unos pedículos un poquito laterales, no hacia adelante, como lo tiene las demás, lo tiene prácticamente hacia detrás, perdón, como lo tiene esta, lo tiene hacia lateralmente. Tiene la carilla superior para articularse con el atlas y la carilla inferior para articularse con C3. Y tiene el proceso odontoide que va ubicado aquí, va ubicado aquí, como se ve en la lámina anterior que vimos. Mírenlo aquí. Esta articulación será estudiada en el próximo tema, en la parte 2, donde vemos articulaciones de la columna vertebral. Miren el diente ubicado ahí. Este es el atlas y este es el axis. Muy bien, ese es el axis. Pequeña también, relativamente. Y el resto de las vértebras cervicales, que el cuerpo va aumentando un poquito de tamaño. Dando lugar, está en la posición la lordosis superior de la columna o el área del cervical. La vértebra cervical 7 prácticamente se parece mucho. Fíjense cómo el agujero es mucho más grande, los agujeros son mucho más de más diámetro que las dorsales, como les decía. Y también mantiene el agujero, fíjense, mantiene el agujero transverso, porque por ahí pasa la vena vertebral, pero no la arteria vertebral. Recordad que la arteria vertebral se entra a través del agujero transverso de la sexta, no pasando por el agujero transverso de la séptima. Muy interesante. Y así. Y el proceso, lo que es, esta es una vértebra tipo cervical, como le digo, esta. Y esta, fíjense la diferencia, porque se diferencia de que la 7 tiene un proceso espinoso más horizontalizado y más alargado. Muy bien, eso es la diferencia y nos sirve, lo pongo más adelante como
importante dato semiológico aquí para saber que ya comienza de ahí hacia abajo las vértebras dorsales y terminan las cervicales. Si vamos a ver este rayos X, miren qué interesante, ahí está reflejado los arcos del atlas y el diente. Este sería el cuerpo del axis. Miren ese rayos X, importante, en esa vista, ¿ven? Pues casi es una vista town, se llama, aquí, este es el diente. Ante una fractura del diente, este es el tipo de placa que tenemos que hacer para denotar la fractura del diente cuando hay el trauma llamado el latigazo de cervical, que se puede fracturar el diente. Muy importante. Ahí vemos la arteria vertebral entrando con todos los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Bueno, la séptima vértebra cervical, estábamos aquí, ya habíamos hablado de ella, que es esta, y tiene un valor semiológico, como le digo, porque encontramos el inicio de las vértebras dorsales en ese punto más saliente. Por eso tiene valor semiológico en el examen de la que es la parte dorsal o la espalda. Cuando veamos ya futuramente semiología, porque hasta que no veamos toda la anatomía y muchos aspectos fisiológicos no podemos hablar de semiología. Entonces, fíjense cómo la séptima sobresale y me ayuda a encontrar lo que es la T1, C7 y T1. Ahí empieza lo que es la espalda. Muy importante. Características regionales de las vértebras torácicas o dorsales. Bueno, ya hemos hablado que inclusive la sexta es la tipo. Fíjense que tiene el tamaño mediano, más pequeño que las lumbares, su cuerpo sobre todo, y el cuerpo un poquito más desarrollado que las cervicales. Los detalles serían, ya los vimos, no vamos a perder tiempo ahora, pero de forma, el cuerpo, los pedículos, las apófisis superiores, las articulares superiores, las apófisis inferiores, las apófisis transversas y la apófisis espinosa. Y fíjense que la apófisis espinosa de las dorsales, que son ya prácticamente característica ya particular, el proceso espinoso es más verticalizado y más puntiagudo que lo que son las lumbares. Fíjense las lumbares, que las lumbares, el proceso es de la torácica prácticamente se van horizontalizando y son más rectangulares, aquí, más rectangulares, que se diferencian de las torácicas. La cantidad son 12 vértebras, T1 a T12, lógicamente, y la vértebra T1 tiene una característica que tiene una sola carilla, en realidad no es esta, tiene una sola carilla para la costilla número 1, prácticamente. Y también tiene una carilla y una semifosilla para articularse la costilla con la T2. Además, la oncena tiene una sola carilla, así como la 12. Fíjense que esta es la 11 y la 12, que tienen una sola carilla, no así la de ahí hacia arriba, que tienen dos carillas articulares. Porque, lógicamente, la costilla 11 flotante y la costilla 12 flotante también, no se articulan con dos cuerpos vertebrales, solamente con la T11, con la T11 y la T12. Muy bien. Ahora, así vemos que esta es la costilla llamativa, que es la 11 costilla. Miren qué interesante. ¿Ven? Prácticamente, ya esta es prácticamente ya antes de pasar a lo que es la lumbar, hay un proceso intermedio de la T12 que tiene una sola carilla articular costal. Importante, importante. Muy bien, esta es la escotadura inferior y escotadura superior. La escotadura superior, inferior con la escotadura superior de la otra forman el agujero, lo que sería el agujero intervertebral, por donde sale el nervio espinal. Muy importante. Características de la vértebra lumbar. A ustedes ve ese cuerpo más grande, aquí inclusive está el rayo X, miren qué grande, el cuerpo más grande, más robusto. Estamos hablando de la L1, L2, L3, L4, L5, la vértebra lumbar. Miren qué grande ya la L5, que ya va a articularse con el sacro.
Fíjense qué importante. Y miren cómo el agujero va disminuyendo de tamaño. El agujero va, paradójicamente, que debía aumentar, va disminuyendo de tamaño el agujero hasta llegar a un agujero intervertebral más pequeño. Fíjense, los discos intervertebrales en este punto están más desarrollados y ahí se van a producir futuramente lo que se llaman las hernias discales con más frecuencia. Aunque pueden haber hernias discales cervicales, dorsales, lumbares, pueden haber. Pero lógicamente, a mayor peso, mayor posibilidad de la herniación. Los detalles, habíamos hablado lo siguiente. Tienen los detalles generales: cuerpo, los procesos transversos, la apófisis espinosa, pero hay detalles que se suman. Sería la apófisis mamilar y la apófisis accesoria. Fíjense cómo ya aquí no va a haber costillas, entonces, pero fíjense cómo ese proceso se prolonga como si fuera una costillita, por tanto se va a llamar apófisis costiforme. Costiforme, muy importante. Y miren el agujero, que ya no va a ser ni redondito, ni va a ser en forma como las cervicales, que eran grandotes, prácticamente de forma triangular. ¿Por qué a nivel cervical es más dilatado, más diámetro el agujero vertebral, igual que en la lumbar? Recordar que en esa porción, vamos a ver aquí un momentito, me gusta venir aquí de nuevo, en esta porción, fíjense aquí, es más amplio ese espacio. ¿Por qué? Porque está lo que se llama el plexo braquial, o sea, la entrada y salida de los nervios de los troncos, el plexo braquial, y tiene más información la zona, llega mucha información a la médula y la médula es engrosada en ese nivel, igual que en el área lumbar, como les muestro por acá. En el área lumbar está el plexo lumbar, donde hay entrada y salida de mucha información de los miembros inferiores y por tanto también necesita ser más dilatado. Muy importante todo eso. Son 5 vértebras y los detalles los hemos visto ya. Tiene la lámina, como es lógico, pero tiene los datos que se suman. Ahora sería el apófisis costiforme, la mamilar y la accesoria. Estas dos cositas que están aquí. La lámina y lo demás tiene igual, porque los aspectos generales de las costillas, de las vértebras, en toda la columna vertebral. Y tenemos aquí al señor sacro. Fíjense que estos son vértebras fusionadas. Miren la situación que tiene. Varía su ángulo, su posición respecto a si es una pelvis masculina o una pelvis femenina. Ahí vamos a hacer ese estudio de la pelvis cuando veamos la parte de ginecología o la parte ya de la pelvis ósea. Estudiaremos todo esto. ¿Cuál es la pelvis que es para hombres y la pelvis masculina o la pelvis femenina? Esta es la posición que ocupa relacionada con el coxal, el hueso coxal, sobre todo el ilion, la parte ilion del coxal. Y fíjense que esta es la forma que tiene, esta es la cara pélvica o anterior y la cara posterior, ¿no? Bien. Fíjense, le puse aquí lo siguiente. Vamos a ver los detalles. Es más ancho arriba, más puntiagudo abajo, relacionada con el coxis. Fíjense que tiene la cara pélvica, tiene lo que es las líneas, esta línea oblicua, esta línea es la línea terminal, que hasta ahí es abdomen y de ahí hacia abajo es pelvis. Tiene las crestas sacras, los agujeros sacros, a través de los cuales entran los ramos anteriores del plexo sacro, y tiene los agujeros posteriores para las raíces posteriores. Tiene lo que es el promontorio, aquí se adosa lo que es la última vértebra, la cara inferior de la última vértebra lumbar, de la quinta. Tiene las alas, tiene los procesos articulares para articularse con la vértebra L5. Tiene entonces así, además, vamos a ver esta porción, en lo que es el ala, para articularse con el coxal, con el ilion, y tiene las crestas posteriores, crestas medias, crestas intermedias y crestas laterales. Entre las crestas intermedias y laterales están los agujeros sacros posteriores. Este es el conducto sacro y este es el hiato sacro.
con los cuernos superiores e inferiores en relación con el coxis. Muy importante aquí. Fíjense qué interesante. Y le pongo esa vértebra ahí. Bueno, antes de hablar de esta relación. Por dentro él es hueco. Fíjense cómo si esto lo abrimos, lo cortamos, vamos a ver el conducto sacro. Por ahí viajan todos los nervios hasta llegar al último nervio, que es CO1, que es el CO1, CO2, que no existe prácticamente, pero es el plexo coccigio, muy pequeño. Allá abajo finalmente. Fíjense bien. Ahora miren por qué le puse esto. Porque coincide, vamos a ver, en la parte espinosa de la vértebra, en el desarrollo, después que son fusionadas, coincide esta parte, estas crestas, coincide con el espinoso. Estas crestas intermedias con los transversos, o sea, con las caras articulares, superior e inferior, y esta lateral, esta cresta lateral, con las apófisis transversa o costiforme de la vértebra lumbar. Fíjense cómo eso ya hemos hecho un estudio bastante detallado del sacro. Aquí la parte es bien planita, la parte pélvica, y la parte posterior es bien detallada y corrugosa para insertarse ligamentos, músculos, lo que es ligamento iliocostal, todos los músculos iliocostales, que se inicia por aquí abajo, de la cresta y de esa zona, ligamentos que hay de ahí hacia reforzando la articulación sacroiliaca. Bueno, esta es una articulación bastante importante, ahora veremos ya. Fíjense, ya ahí tenemos lo que es el sacro, la parte más inferior, que soporta el peso y lo reparte entre los dos coxales en la pelvis ósea. Aquí vemos ya la columna en total, después de haber visto una vista anterior, una vista lateral y una vista posterior. Aquí ven que es rectilínea en su plano frontal y es curvilínea, o sea, curvas en el plano sagital. Prácticamente son las características, como lo había dicho, le habíamos dado una longitud ya aproximada. Ya los huesos los vimos, que sería 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y las sacras de 5 a 6 fusionadas y el coxis. Y la curvatura tiene una curvatura cervical o lordosis cervical, una sería con convexidad anterior y concavidad posterior. La de la parte torácica tiene una sifosis dorsal con concavidad anterior y convexidad posterior, y una lordosis lumbar con convexidad anterior y concavidad posterior. Y así el sacro tiene concavidad anterior y convexidad posterior. Ahí va a dar como especie de un sigma, ¿ves? Que puede variar de acuerdo a las patologías. Puede haber una sifosis exagerada, una hiperlordosis, puede haber varias variaciones. Y en el plano AP o frontal puede haber las llamadas escoliosis. Entonces se pueden combinar la sifoescoliosis o la lordoescoliosis, dependiendo. Esta es la vista posterior, ¿veis? Muy importante. Recordar que cuando estudiamos el tórax, entre estas costillas, las dorsales y o sea, entre las que son las vértebras dorsales y las costillas, formaba un canal, el canal vertebral. Aquí los ligamentos no los estamos viendo hoy, le daremos otra amplitud a lo que es en su conjunto cuando veamos la relacionada ya con todo articulaciones y ligamentos. Vamos a ver un poquito más de la columna en su conjunto. Ok, vamos a ver entonces, después de haber visto ese andamiaje de huesos, vamos a ver en el plano frontal tenemos lo que se llama la escoliosis, y en el plano sagital lo que sería las hipersifosis o hiperlordosis, las desviaciones en el plano sagital. Recuerden que el plano frontal es este y el plano sagital es así. En video, cuando dimos la introducción a anatomía, que vimos la topografía, los planos, los ejes, ahí deben ir a revisar para entender bien estas patologías.
Eh, y la fractura de una vértebra lumbar, de forma general, vamos a ver que ese cuerpo se puede fracturar, ahí está agrietado, se va a ver aquí en rayo X de esta manera, esto mismo se va a ver en rayo X así, y prácticamente usted ve que hay, mira la vértebra destrozada, aquí, muy importante, prácticamente sería, esta es L5, L4, L5, L4, L2 y L1. Aquí no, prácticamente ahí no nos da una idea, pero fíjense aquí está el saco. Quiere decir que L5, L4, L2, L5, L4, L3, L2. Ahí está lesionada la vértebra L2. Ahí puede haber un aplastamiento. Hay un aplastamiento o fractura, maybe de los pedículos o no. Y puede haber, y lógicamente, recuerden que ahí, hasta ahí aproximadamente está el cono medular. La médula espinal no llega hasta abajo. Llega hasta la L1 ya, borde inferior de L1, y por tanto ahí pueden haberse lesionado algunas raíces, quizás no la médula espinal. Y aquí, cirugía reconstructiva de la columna vertebral, ahí vienen todos las líneas de tornillo, etcétera, para, en el caso de desviación exagerada de lo que es miren aquí antes y aquí ya después. Miren que estaba esa persona prácticamente le traía trastornos posiblemente sensitivos, signos de focalización, trastornos motores, como lo es también, por ejemplo, la ataxia de Friedreich, que futuramente, cuando ya veamos todo, se la voy a traer de nuevo, aunque la he dado ya asociada con los plexos, asociada con diferentes temas. La vamos a traer de nuevo a colación, porque tiene lo que es la escoliosis exagerada con trastornos inclusive de funcionabilidad cardíaca. Esa es la ataxia de Friedreich. Muy importante. Estos vienen aquí todos los tornillos colocados, varillas de material adecuado, y miren cómo, miren que todo esto, miren qué posición más correcta con el tiempo. Por tanto, pues nada, les vuelvo a traer esa lámina recordando el día de hoy, muy importante, y recordar que esta es la primera parte. Vamos a profundizar más, posiblemente vamos a dar 3 temas de la columna vertebral. Ya en el próximo tema vamos a ver lo que se llama ligamentos largos y cortos, articulaciones importantes, y ya vamos a ver otras patologías un poquito más relacionadas con la columna vertebral. Por tanto, siempre les recuerdo, porque todo el que me vea, esto es un escalonamiento, todo el que me vea, por favor, que se suscriba. Si se suscribe porque le llamó la atención y quizás quiere seguirme viendo, debe darle a la campanita, y en la parte donde dice todas, ahí le va a dar. ¿Por qué? Porque cada vez que yo suba un video le va a llegar. Y mi otra invitación, siempre la hago, súmese al canal dándole a la pestaña que dice unirse, y recuerde, escoger el primer nivel. El primer nivel es prácticamente un agradecimiento, porque va a tener su icono, va a tener su emblema, y prácticamente es el nivel más bajo de pago, claro. Y recordar que no le está pagando a YouTube solamente, le está pagando para mí, para este canal, ampliarlo, mejorarlo cada día, que es para ustedes. Y ya después los niveles más superiores, que el pago aumenta un poquito, pero bueno, siempre recuerden que yo gano el 70% y YouTube gana el 30% de esto que ustedes pagan. Lógicamente hay que mantener la plataforma tiene mucho trabajo y dedica mucho trabajo, muchos datos, y yo creo que todo esto hay que pagarlo. Hay que darle gracias a YouTube y gracias por esta plataforma, porque me permite llegar a ustedes. Es la única manera que yo puedo llegar a ustedes. Hay otras formas, pero bueno, esta es la que yo empleo y estoy muy agradecido de ella. Así que les digo lo siguiente: conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida. Feliz San Valentín. Einstein decía, Albert Einstein, el gran matemático, físico, que prácticamente
se adelantó a los tiempos, en una carta dedicada a su hija para que la abriera cuando fuera mayor de edad, lo dio a conocer y dijo: hija, ama y trata de que los demás amen también, porque el amor es más fuerte que la inercia, que la termodinámica y todas las fuerzas que mueven la Tierra. El amor es la fuerza mayor que mueve a la humanidad. Así que seguimos adelante. Próximamente seguimos con la columna vertebral, segunda parte. Seguimos adelante.